Simibarra Nocturna con Sentido Social presenta Semiactualidad con Rafael Cardona y Tere Aviña. Bienvenidos a la Simibarra Nocturna de programas con sentido social, donde lo bueno también es noticia. Gracias por estar con nosotros en Semiactualidad, donde tengo el gusto de acompañar a Tere Aviña. Comenzamos. Compartiendo buenas noticias con Semiactualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en Semiactualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con Semiactualidad. Con Semiactualidad. Con Semiactualidad. Presentan científicos mexicanos ante la NASA un sistema de entrenamiento para astronautas que promete reducir costos, riesgos y tiempos de formación para misiones espaciales. Resurge en cada temporada la influenza y otros padecimientos respiratorios. De ahí la importancia de acciones como la vacunación y la vigilancia epidemiológica para reducir el impacto en la salud. Platicaremos con el médico cirujano y otorrino laringólogo Andrés Sadek González para conocer las medidas preventivas y las implicaciones a la salud de estas enfermedades. Pero antes vamos con María Teresa Aviña. Tere. Gracias, Rafa. Un gusto, como siempre, trabajar contigo. Y aquí en Semiactualidad entramos en contexto. Con Semiactualidad. La influenza y los padecimientos respiratorios representan uno de los desafíos recurrentes más importantes para los sistemas de salud en México y en el mundo. Cada temporada invernal, virus como la influenza A y B, el virus sincicial respiratorio, los rinovirus y los coronavirus estacionales reemergen con fuerza, afectando especialmente a niños, adultos mayores y a personas con enfermedades crónicas. La naturaleza altamente contagiosa de estos virus, sumada a la facilidad con la que se transmiten por gotas respiratorias, detona rápidamente la demanda de atención médica. La influenza destaca por su capacidad de mutar, lo que obliga a actualizar cada año las vacunas para mantener su efectividad. Aunque en la mayoría de los casos provoca cuadros leves o moderados en personas vulnerables, puede desencadenar complicaciones graves como neumonía, descompensación de enfermedades cardíacas o respiratorias preexistentes e incluso la muerte. Le voy a dar un dato. A nivel global, la Organización Mundial de la Salud estima entre 290,000 y 650,000 fallecimientos anuales asociados a la influenza estacional, lo que subraya la relevancia de la prevención. Además, los padecimientos respiratorios no se limitan a infecciones virales. Contaminantes ambientales, alergias, cambios bruscos de temperatura y exposición al humo de tabaco contribuyen al aumento de enfermedades como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC, y diversas infecciones bacterianas que suelen complicarse tras una infección viral inicial. Por ello, la combinación de factores biológicos y ambientales genera temporadas de alta presión para hospitales y clínicas, especialmente entre noviembre y febrero. En este contexto, las campañas de vacunación, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y la educación en medidas preventivas como el lavado de manos, la ventilación adecuada y el uso responsable de cubrebocas en casos de síntomas son herramientas esenciales. La experiencia reciente con pandemias ha reforzado la importancia de contar con sistemas de salud resilientes y estrategias coordinadas para minimizar el impacto anual de la influenza y los padecimientos respiratorios en toda la población. Estamos en contexto y ahora les invito a seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi. Nos acompaña Andrés Sadek González,
médico cirujano y especialista en otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello por la UNAM. Andrés ha sido reconocido con múltiples premios académicos y ha liderado residencias médicas. Entre otras cosas, combina su práctica privada con la docencia, la divulgación científica y diversos trabajos de investigación. Muchas gracias, Tere. Bueno, pues tengo mucho gusto, como le habíamos dicho, de estar aquí con el doctor Andrés Sadek González. Él es otorrinolaringólogo y hemos querido conversar con él porque pues todavía de aquí a marzo pues estamos todos expuestos a esta ola fría y a las consecuentes y cíclicas enfermedades virales que afectan el sistema respiratorio. Y pues como ya todos estamos espantados por lo que pasó hace un tiempo con la pandemia de COVID, pues entonces ahora deberíamos ser más cuidadosos, ¿o no? Sí, deberíamos. Me queda la duda a veces si aprendimos algo de la pandemia, porque actualmente ves a gente enferma que no usa el cubrebocas. ¿Deberíamos seguir usando el cubrebocas durante toda esta temporada? No creo que sea la idea porque es muy difícil. Si usas el cubrebocas solo, por ejemplo, en la oficina y luego vas a eventos sociales en los que no vas a traer cubrebocas, pues no tiene mucho sentido el uso del cubrebocas intermitente. Pero si te sientes mal y padeces una enfermedad respiratoria, aunque sea un resfriado común, lo ideal sería que en ese momento uses el cubrebocas. Yo recuerdo hace muchos años, hice un viaje a Japón y toda la gente usaba cubrebocas. Era simplemente por una cortesía. Y yo digo, bueno, aquí, por ejemplo, en el transporte público, en el metro, en los metrobuses, sería conveniente, así como uno se pone calcetines, pues ponerse cubrebocas, ¿no? En lugares incluso muy... para que no se le meta el aire frío en las mañanas, Claro. Y como una protección. Como lugares que, muy llenos. como Sí, quien se sí pone podría unos ser una guantes, idea. pues, ¿no? Claro. Podría ser una buena idea y porque justamente al inicio de la pandemia se concentraron muchos esfuerzos en disminuir el contagio a través de objetos. Si te acuerdas, llegabas del súper y estabas una hora limpiando el súper, pero en el súper la gente no traía cubrebocas, ¿no? Cuando era obvio que el contagio era a través Aéreo. de micropartículas de agua donde viaja el virus. Entonces era mucho más importante el uso de cubrebocas que el contagio indirecto a través de Que objetos. andar limpiando la caja del cornflakes, ¿no? Totalmente. Entonces la recomendación, por supuesto, es si te la pasas en lugares muy concurridos, te viene bien el cubrebocas porque por supuesto que te protege, aunque el otro no lo traiga, ¿no? Y si tú presentas algún síntoma respiratorio, pues debería ser ya obvio, me pongo mi cubrebocas, pero a veces no es tan obvio. ¿Qué otra cosa debemos hacer para prevenir que nos pegue una influencia o que nos pegue otra vez el COVID o el neumococo? ¿Qué hay que hacer? O sea, el problema de la mayoría de los virus respiratorios es que son muy parecidos en síntomas. Entonces a veces no se detectan a tiempo porque o no se sospechan o no se hacen pruebas a tiempo. Entonces el problema de las pruebas es que si la haces muy temprano, pues puede salir negativa. Pero a veces pues ya pasaron 5 días de que el paciente está contagiando por todos lados y resulta que tenía influenza porque no se hizo la prueba. Entonces es muy importante esperar 24 horas de síntomas. Esos 24 horas de síntomas, aunque sean síntomas de un resfriado común, usar cubrebocas o abstenerse de asistir a eventos públicos y hacer una prueba para descartar COVID, influenza, virus sincicial respiratorio, que es otro virus muy importante en población de adultos mayores y en recién nacidos. ¿Cuál es este? Porque no tiene tanto show. No, cada año, ¿no? Se llama sincicial. Virus sincicial respiratorio, sincicial? O sea, pues es su nombre por las zonas que afecta. Entonces, este virus que se abrevia BSR, que a lo mejor así lo has escuchado, que la vacuna para adultos mayores está a punto de llegar a México y que la vacuna de anticuerpos para recién nacidos ya llegó a México y ya se aplicó. Este virus
pues manda al hospital a varios niños. Y con puede pequeñas ser de neumonías y consecuencias bronquitis. graves. Sí, claro, en recién nacidos puede ser mortal y en el adulto mayor también causa neumonías fuertes. Entonces ya va a haber una manera de prevenirnos con la vacuna. Entonces, esos 3 virus son fuertes y valdría la pena detectarlos a tiempo para cortar los contagios lo antes posible. A veces vas y dices, bueno, este alumno fue a la escuela y estaba 5 días con fiebre y pues estuvo ahí contagiando. Ah, que resultó que era influenza. Para ese momento, pues ya contagió Ya a medio salón. desparramó por ahí, ¿no? Entonces, síntomas respiratorios ya son muy accesibles las pruebas rápidas de varios virus, incluso la del virus incisional respiratorio. Hay otras que traen otro virus que se llama adenovirus, que es un virus más común de resfriado. Son sencillas, no son tan caras e incluso el paciente se las puede autoaplicar. Entonces, sí, yo estoy a favor de hacer pruebas tempranas, pues para saber para dónde vamos. El COVID que ha ido mutando, por ejemplo, a ser más leve, pues ya a veces diferenciarlo clínicamente sin pruebas de una gripa cuesta trabajo. Entonces a veces van conmigo al consultorio, no, es que fui con tal doctor y me dijo que no era COVID. Y yo dije, pues te hiciste una prueba, ¿ok? No, él me dijo que no. El momento ideal de la prueba es a las 24 horas de que empiezan los malestares. 24 ya horas se después, espera o sea, que yo el salga miércoles positivo. desperté todo amolado, pues el jueves me hago la prueba. Es correcto. Lo siguiente es, a veces los pacientes creen que lo único importante que hace el doctor cuando va a saberlo es diagnosticar. Entonces, si el paciente va y se hace una prueba y sale positivo de influenza, dice, pues ya no necesito al doctor, porque ya sé qué tengo. ¿Qué me tomo? Nada más así, pues me tomo la famosa medicina para la influenza y ya, ¿no? Pero no, porque a cada persona le da la influenza diferente. Y hay que ver en qué estado está el paciente. Le dio sinusitis al mismo tiempo, le dio bronquitis, neumonía, es un paciente altamente complicable, hay que vigilarlo así, hay que darle estos medicamentos. Entonces no solo se trata del diagnóstico, se trata de evaluar, revisar al paciente cómo está, para ver qué necesita. No todos les das la misma fórmula. Entonces, Porque no todos tienen lo mismo. O sea, claro, tienen el origen, es el virus, pero las consecuencias o el alojamiento del virus en el organismo es distinto. genera diferentes consecuencias. Claro, incluso las características de la persona son distintas. Entonces, por eso el COVID a veces dice la gente, bueno, pero ya es como una gripa. Pues para la mayoría, Para pero algunos. hay gente que sí la mata, ¿no? Déjeme, doctor Sadek González, hacer una pequeña pausa, es una pequeña prueba. Ya me quedé con los virus. Y después de esta pausa continuamos, porque eso que acaba usted de decir me parece muy importante. La misma enfermedad no le da igual a las personas, porque todos somos diferentes. Y aquí están las buenas nuevas. Simi Actualidad. Científicos del Politécnico Nacional presentaron ante la NASA un sistema de entrenamiento para astronautas basado en realidad mixta y gemelos digitales, capaz de replicar operaciones espaciales sin la infraestructura costosa del entrenamiento tradicional. El sistema incluye 3 módulos: fundamentos teóricos, simulaciones prácticas en la Estación Espacial Internacional y una recreación de lanzamiento de un Falcon Heavy. Validado con datos reales, el modelo promete reducir costos, riesgos y tiempos de formación para agencias y empresas espaciales. Simi Actualidad. Francia ha hecho historia al estrenar el primer tramo de autopista que puede, fíjese, recargar autos eléctricos mientras circulan. El proyecto, con 1,5 kilómetros de longitud, ubicado cerca de París, entrega energía a través de bobinas instaladas bajo el pavimento. La tecnología fue validada por la Universidad Gustave Eiffel y permite cargar vehículos sin detenerse. Esto reduciría la necesidad de baterías enormes, bajaría costos y facilitaría autos más ligeros. Este tramo piloto forma parte del plan para instalar 9,000 kilómetros de carreteras con carga inalámbrica antes de 2035 y avanzar hacia la neutralidad de carbono en 2050. Estas fueron las buenas nuevas. Para esto y más, no olvides seguirnos en las redes sociales del Dr. Simi.
Y ahora regresamos con Rafa y nuestro invitado. Regresamos con el doctor Andrés Sadek González, que nos ha estado explicando cómo le podemos hacer, y mejor, cómo le debemos hacer para que esta temporada pues no nos afecte. Ya si nos vamos a enfermar, bueno, pues ya ni modo, pero que no propiciemos estar enfermos o enfermar a otros. Entonces, nos decía usted, doctor, que cada paciente sufre las consecuencias del virus o de los virus de manera distinta, porque todos somos diferentes. Es correcto, y por eso no podemos pensar solo en nosotros. Hay que pensar en a quién vemos nosotros, con quién tenemos contacto, porque es a la gente a la que ponemos en riesgo. Entonces, tristemente, en estas épocas se enferma toda la familia y el que acaba en el hospital pues es el abuelo. Porque el abuelo se complica, y de las complicaciones más comunes de los virus respiratorios obviamente está la bronquitis, la neumonía, que esas ponen en riesgo la vida del paciente. Entonces saturan los hospitales y hay muchos fallecimientos de personas de la tercera edad en enero, febrero por neumonías. Viene el frío muy intenso, la verdadera temporada de influenza en México es febrero o marzo, porque es cuando venimos de la baja dura de temperaturas. En México generalmente en noviembre no hay tanto frío, digo ahorita sí hace frío, pero generalmente no es tan frío. Y todas esas influencias que llegan son importadas de alguien que se fue de viaje, lo pescó en Estados Unidos, donde ya el frío empezó, y hace un pequeño pico aquí, y el segundo pico fuerte viene en enero, febrero, hasta marzo. Claro, es que con los medios modernos de transporte es muy fácil que todos seamos portadores itinerantes, porque un señor ayer estaba en Moscú y hoy está en Xochimilco. Literal. Y entonces ese señor, quién sé qué trajo de Moscú, Y al revés, ¿no? Sí. Y veía un post hace 2 días de que empezó el primer paciente de coronavirus hace 6 años. Y bueno, la prueba de esto, del contagio planetario, pues es que esto empezó en China y empezó con un caso y después afectó a decenas de millones de personas en todo el mundo en un plazo muy corto. Correcto. Entonces pensar en los demás cuando estemos enfermos o protegernos para proteger secundariamente a los demás. Y hablando de protección, quiero ser muy puntual en el tema de las vacunas, porque por algún motivo las vacunas están rodeadas de mitos y enfermedad falsa. Las vacunas son seguras, las vacunas son un privilegio, las vacunas son lo que hubieran soñado poblaciones enteras hace años. Cambiaron el paradigma. Las vacunas es de las medidas de salud que más han impactado en la expectativa de vida de los humanos. Es decir, los avances de la cirugía a lo mejor nos regalaron vivir 3 años más, las vacunas 15. Entonces, bueno, entender... La historia del mundo, por lo menos la historia de América, sería muy diferente si en el siglo XVI hubiera existido una vacuna contra la viruela. Totalmente. Porque entonces no se habría muerto la mitad de la población local cuando llegaron los europeos. Correcto. Tardaron mucho tiempo en llegar, pero cuando llegaron trajeron pues una serie de enfermedades que aquí eran desconocidas, como la sífilis, como la viruela, el sarampión, en fin, cosas que aquí no había y que después no había forma de cómo, de cómo arreglarlo. Y luego había que, ya en años más cercanos, bueno, había que infectar niños y traerlos enfermos como vacunas ambulantes. Eso fue lo que hizo el doctor Rafael Rucio. Fue el señor que trajo las vacunas a México de esas, no de otras. Entonces, bueno, por supuesto que las vacunas tienen efectos adversos, como cualquier cosa que ingresa al cuerpo. Vivir tiene efectos adversos. Entonces, no podemos dejar que la mala información dañen a la mejor intervención de salud en la historia de la humanidad. Ahora, si yo no tengo vacuna de un laboratorio muy famoso, o sea, no tengo Pfizer, no tengo AstraZeneca, no tengo tal, me van a poner Moderna o esta,
cualquier vacuna es mejor que ninguna vacuna. Cualquier vacuna es mejor que ninguna vacuna siempre y cuando tengamos información de esa vacuna. No te vas a poner algo de lo que no hay información, pero todo lo demás hay información. Hay cifras. Claro que iban a aparecer algunos efectos adversos en una vacunación de millones de personas en las mismas 2 semanas. No, nunca había existido eso. Volvemos a que hay personas que resultan afectadas por una vacuna porque los individuos somos individuales, ¿no? Aunque suene tautológico, y hay personas a las que un cacahuate los mata. No porque el cacahuate sea mortal para todos, Entonces, ¿no? no, nadie coma cacahuates porque alguien se muere con un Pues cacahuate. sí, bueno, hay personas que resultan afectadas con cosas que a los Entonces, demás. aunque no les lo ocurren. crea, pues toda esa información falsa, hasta la gente culta, hasta la Porque- gente que sabe. Porque además, hagamos lo que hagamos, yo tengo entendido, no sé si la cifra es correcta, pero este año y el 25 y el 26 se van a morir 30,000 personas de influenza. Hagamos lo que hagamos. Bueno, pues hagamos lo que hagamos para que no se mueran 40, ¿no? Es correcto. Entonces, la vacuna tiene que ser la de influenza, la de COVID. Ya hay todo un esquema de vacunación para el adulto mayor que hay que seguirlo, hay que aplicarlo porque hace la diferencia. Y póngase también la de neumococo. Exacto. Doctor Sadek, pues yo le agradezco mucho, ojalá que estas explicaciones y estas recomendaciones les sirvan a nuestro público aquí de CIMI Actualidad. Y bueno, ya sabe usted, lo mejor en la medicina es la prevención. Gracias, Prevención y doctor. atención. Muchas gracias, gracias y gracias a usted. Compartiendo buenas noticias con CIMI Actualidad. Ya llegó el momento de enterarse de lo bueno en CIMI Actualidad. Con empatía y honestidad, con todo lo bueno de la humanidad. Termina tu día con buenas noticias. Recuerda que lo bueno puede pasar con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad. Con CIMI Actualidad.